por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Dijo Jehová a Satanás: he aquí, todo lo que tienes está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. Oremos. Padre, te damos gracias en esta tarde. Gracias por la oportunidad tan grande que nos das de poder adorarte a través de estos hermosos himnos, de darte la honra y la gloria. Pero también te damos gracias por la oportunidad que nos das de poder acercarnos a tu trono de gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia y hallar tu perdón. Bendito seas, oh Padre. En esta hora ruego que tú nos guíes, que tu Espíritu Santo nos guíe, nos dirija a toda verdad para poder entender tu palabra. Que tu palabra, Padre, llegue a nuestras conciencias, a lo más profundo de nuestros corazones, y que tu palabra, oh Dios, confronte nuestras vidas, que tu palabra traiga consuelo a nuestras vidas. Gracias, Padre. Bendice a tu iglesia que nos está escuchando en esta tarde, cada uno de mis hermanos que están a través de este medio escuchándonos. Ruego, Padre, que tu palabra pues haga la obra que tiene que hacer en cada corazón. Bendito seas, Padre. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Muy bien, mis hermanos. Vamos a meditar estos versículos del versículo 6 al 12 del libro de Job. Ya hace 8 días vimos una introducción con nuestro pastor Adrián, del capítulo 1 al capítulo 5, sobre la vida de Job, el carácter que tenía Job, un hombre temeroso de Dios, un hombre perfecto, como lo describe aquí la palabra de Dios. Pero ahora vamos a hacernos una pregunta. Yo quiero introducirlos con esta pregunta: ¿cómo puedes confiar en Dios, incluso cuando la vida no es justa y sufres sin una buena razón? Yo creo que esta es una pregunta que muchos se hacen, ¿verdad? O que muchos nos podrían hacer. ¿Cómo puedes confiar en Dios incluso cuando la vida no es justa y sufres sin una buena razón? La historia de Job, hermanos, nos invita a considerar lo que significa que el Dios soberano dirige el mundo con sabiduría, y cómo esta verdad puede traer paz en tiempos difíciles como las que estamos viviendo ahora. ¿Cómo podemos nosotros encontrar esa paz, esa tranquilidad, ese consuelo en tiempos difíciles? ¿Cómo pudo Job encontrar esa paz, esa tranquilidad en esos momentos difíciles que él estaba pasando? En este capítulo 1, del versículo 6 al 22, vemos dos escenas. Una escena en la corte celestial y otra escena en la tierra. La escena en la corte celestial que se ve aquí es donde los seres angelicales se presentan ante Dios para rendir cuentas de sus actividades, y entre ellos se presenta Satanás para rendir cuentas de sus actividades satánicas aquí en la tierra. Y la otra escena que está por suceder aquí en la tierra es una escena de calamidad en la vida de Job. Y probablemente no alcanzaremos ver esta segunda escena, ¿verdad? Pero quiero que veamos la primera escena que está sucediendo aquí. En el versículo 1 dice: un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Satanás es un ser que
tiene permiso de presentarse delante de Dios y rendir cuentas de sus actividades. Entonces, hermanos, esto es algo muy importante que tenemos que tener en cuenta. Si el enemigo que tenemos rugiente buscando a quien devorar, de tal manera, hermanos, tenemos que tener una fe inquebrantable en un Dios soberano. Ese es nuestro tema en esta mañana, una fe inquebrantable en un Dios soberano. Tenemos un enemigo que va a estar atacando nuestras vidas, no está contento de que nosotros somos hijos de Dios. En el momento que nosotros creímos en Cristo, desde el momento en que nosotros nacimos de nuevo, nacimos para la batalla. Hay un enemigo que jamás va a estar contento, jamás va a estar feliz con nosotros, va a tratar de destruirnos, va a tratar de destruir esa fe que tenemos en Dios. Entonces, esa es una de las razones, ¿va? Tenemos que tener una fe inquebrantable en un Dios soberano. Primero, aun cuando desconocemos las razones de nuestro sufrimiento. Repito, tenemos que tener una fe inquebrantable en un Dios soberano, aun cuando desconocemos las razones de nuestro sufrimiento. Muchos buscan respuestas a la vida. Muchos buscan respuestas, el por qué sufren, el por qué está sucediendo ciertas cosas en sus vidas. Y si usted ha platicado con ciertas personas o con sus compañeros en el trabajo, en la escuela, usted ha entablado una plática con alguien que tiene problemas, siempre va a buscar una respuesta. ¿Por qué? ¿Por qué me pasa a mí esto? ¿Por qué me está sucediendo a mí esto? Y muchos acuden a los brujos porque quieren obtener una respuesta a su sufrimiento. Muchos acuden a muchos medios porque quieren tener una respuesta de lo que está sucediendo en sus vidas. Pero hermanos, Job desconoce, no sabe nada del debate de la corte celestial que se llevan a cabo entre Dios y Satanás, que dieron lugar a su dolor. Job totalmente desconoce de este debate entre Dios y Satanás. Job desconoce lo que se está diciendo de él en la corte celestial. De hecho, Dios es el que comienza el diálogo con Satanás. Y si leemos en el versículo 7, dice: y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová, dijo: de rodear la tierra y de andar por ella. ¿De dónde vienes? ¿No has considerado a mi siervo Job? Hermanos, la actividad satánica en la tierra. Satanás responde, ¿verdad?, cuando Dios le pregunta: ¿de dónde vienes? De rodear la tierra y andar por ella. Es la razón de que el apóstol Pedro, conociendo de las actividades del enemigo, él nos dice allá en su carta, en Primera de Pedro, capítulo 5, en el versículo 8, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Sed sobrios y velad. Estemos despiertos, estemos alertas, estemos listos, con los ojos abiertos. No durmamos en nuestros laureles, como pudiéramos decir, ¿va? No durmamos espiritualmente, porque muchos pudiéramos estar en un letargo espiritual y estar durmiendo como si nada estuviera sucediendo
en la tierra y en el cielo, como si nada estuviera sucediendo allá en la corte celestial. Pero Pedro dice entonces: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, porque nuestro enemigo anda en la tierra como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Hermanos, la manera como el apóstol Pedro describe la actividad satánica: Satanás entonces anda como un león hambriento, para atacar a su presa y destruirlo y devorarlo. Imagínense, Satanás es un ser malvado. Satanás es un ser que no se tienta el corazón para atacar. Satanás es un título que significa entonces adversario. Así es que, hermano, tú y yo tenemos un adversario que no se duerme, que está trabajando, que está usando sus demonios para atacar a los hijos de Dios, para atacar a la familia de Dios, para atacar a la iglesia de Dios, para destruir la fe de los hijos de Dios. Satanás es un ser malicioso que ultraja y maldice a los creyentes. No está contento. Esta es una de las razones de que muchos cristianos se preguntan: ¿pero por qué mientras más busco a Dios, más problemas tengo? ¿Por qué mientras más oro, más cosas me suceden? Porque tienes un enemigo que jamás va a estar contento en que tú adores, de que tú honres a Dios. Esa es una de las razones. Y muchos, al ver que los problemas aumentan en sus vidas, entonces claudican. Dicen: mejor ya, ¿para qué leo la Biblia? Mejor ya, ¿para qué oro? Mejor, ¿para qué voy a la iglesia si las cosas empeoran? Pero mi querido hermano, Job nos enseña la perseverancia en la fe. Cómo un hijo de Dios tiene que perseverar, no echarse para atrás, sino que avanzar siempre hacia adelante, venga lo que venga en su vida. Entonces Satanás es un ser malicioso que ultraja y maldice a los creyentes. Satanás siembra también discordia, acusa a Dios ante los hombres y los hombres ante Dios. ¿Acaso usted no ha escuchado de hombres que no conocen de Dios, en lo cual ellos hablan, blasfeman el nombre de Dios? Pero hay alguien que está detrás de todo ello, porque es Satanás que siembra la discordia. Si Dios es tan bueno, si Dios es amor, entonces ¿por qué deja que sucedan estas cosas? ¿Por qué deja que sufran los niños? ¿Por qué deja que haya violadores? ¿Por qué deja que haya gente asesina? No, Dios no existe. Llegan a esa conclusión, pero hay alguien que está sembrando esa discordia, que está acusando a Dios entre los hombres y los hombres ante Dios. Además, acusa todo el tiempo a los creyentes ante el trono de Dios en un intento por convencer a Dios de que abandone a sus hijos. Por ejemplo, si vamos allá en Apocalipsis capítulo 12, el versículo 10, dice la palabra del Señor: entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Entonces, Satanás es un ser
que acusa de una manera injusta a los hijos de Dios. Vemos también allá en Zacarías capítulo 3, el versículo 1. Me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová, y Satanás estaba a su mano derecha. ¿Para qué? Dice, para acusarle. Hermanos, tenemos un acusador que nos acusa delante de nuestro Dios día y noche. Sea que hagamos bien o que hagamos mal, Satanás siempre estará acusándonos, porque es un ser malicioso, es un ser malvado, es un ser que no se tienta el corazón para dañar, para destruir la fe, la paz de los hijos de Dios. Satanás vistió al sumo sacerdote Josué de ropas viles. Dijo Jehová a Satanás, Jehová te reprenda. Oh Satanás, Jehová que ha escogido a Jerusalén te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? Y Josué estaba vestido de vestiduras viles y estaba delante del ángel. Entonces Satanás siempre tratará de manchar nuestra vida, nuestro testimonio. Esa es una de las razones de que tenemos que cuidarnos. Así como Pablo le dice a Timoteo, cuídate a ti mismo, cuida tu testimonio. Porque lo más mínimo, hermanos, la más mínima mancha que puede tener nuestra vestidura, que ha sido limpiada por la sangre de Jesucristo, Satanás está listo para decir, mira, ¿no que es tu hijo? Míralo. Listo para acusarnos y destruirnos y atacarnos. Satanás acusa a Job de una manera injusta, queriendo destruir su fe en Dios. El versículo 9, regresemos a Job. El versículo 9 dice, respondiendo Satanás a Jehová, dijo, ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le has cercado alrededor a él, a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición. Por tanto, sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Dios quería probar la virtud de Job a Satanás. Y dice, ¿verdad? No hay otro como él en la tierra. ¿No has considerado a mi siervo Job? Un varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. No hay otro como él en la tierra. ¿Qué piensas de él? Y Satanás, de una manera astuta, avienta la pregunta, ¿verdad? ¿Acaso teme Job a Dios de balde? Dios se deleita en su siervo Job. Esta fue la declaración de Dios sobre el carácter de Job. Y Dios se deleita, Dios se glorifica en el carácter de Job. Un hombre temeroso, un hombre perfecto, recto, apartado del mal. Sabemos, hermanos, y Dios sabe que Job no era
perfecto en el sentido de no tener pecado, porque si leemos en los demás capítulos de Job, más adelante, Job reconoce que es un pecador. Sin embargo, Dios lo llama perfecto. Significa que no importa qué ofensas tan horribles haya habido, todos los cargos en su contra han sido retirados. No hay culpa en él, porque aquel a quien ofendió es el mismo que lo ha exonerado, dice este comentarista Mason. Sabemos que Job no era perfecto en cuanto a no tener pecado. Sin embargo, Dios desvergonzadamente lo ve de esa manera. Hermanos, esto es algo muy hermoso que podamos entenderlo. Muchos creyentes se sienten destruidos porque no han entendido el sacrificio de Cristo en la cruz. Muchos creyentes se sienten perdidos. Muchos creyentes se sienten que ya no hay perdón para ellos por lo que han hecho, porque han pecado después de conocer a Cristo. Pero más sin embargo, hermanos, de la manera como Dios ve el carácter de Job, un hombre perfecto, recto, temeroso de Dios, apartado del mal, ahora el creyente moderno se encuentra en el mismo lugar, totalmente justificado en Cristo Jesús, que tomó nuestro lugar. Ahora Dios te ve a ti, me ve a mí, como un varón, como una mujer perfecto, temeroso, santo, justificado, no por lo que tú has hecho, hayas hecho o estás haciendo, sino por lo que Cristo hizo en la cruz por ti y por mí. Por eso el apóstol Pablo, cuando nos habla de la justificación, allá en Romanos, por ejemplo en Romanos capítulo 5, donde él dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. El mismo apóstol Pablo, aquí en Romanos capítulo 3, donde dice, ¿verdad? Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Hermano que me estás escuchando en esta mañana, no importa la manera como tú has caído. Si te sientes perdido, si sientes que no hay perdón para tu vida, Dios te ofrece el perdón. Dios quiere que te vuelvas a Él, que te arrepientas de tus pecados. Porque la Biblia dice allá en el Salmo 51, a través del salmista David, porque Dios no rechaza un corazón contrito y humillado. Por eso aquí dice, ¿verdad? En quien Dios puso como propiciación. Dios puso a su Hijo como propiciación. A través del sacrificio de Cristo se satisfizo la ira de Dios. Ahora, todo aquel que se acerca a Cristo por fe, dice que Dios pasa por alto en su paciencia los pecados pasados. Vuélvete a Dios. No te alejes más. No importa cuán pecador te sientas. Dios quiere perdonarte. Dios quiere limpiarte. Y Dios quiere verte como veía a su siervo Job, un hombre recto, perfecto, temeroso de Dios.
Pero eso del que Dios nos perdona, hermanos, de que Dios nos justifica gratuitamente por su sangre, no nos da permiso de andar una vida de libertinaje, sino que tenemos que tener temor de Dios. Es una de las cosas, otro de los temas que nos enseña aquí Job. Y eso es lo que estábamos viendo hace 8 días, ¿verdad? Un hombre que tenía temor de Dios. Un hijo de Dios tiene que tener temor de su padre. Pero no un temor de miedo, sino un temor reverente, de obediencia. Esto es algo maravilloso entonces. Sabemos que Job no era perfecto en cuanto a no tener pecado. Sin embargo, Dios desvergonzadamente lo ve de esa manera. De igual manera, el creyente, usted y yo, estamos totalmente justificados, santificados, lavados a través de la sangre de Cristo por haber creído en el sacrificio perfecto de Cristo. Ahora, esta acusación que Satanás está haciendo en contra de Job, ¿acaso teme Job a Dios de balde? Aquí Satanás cumplió el rol descrito en Apocalipsis, ¿verdad? Acusándolo. El acusador dice de nuestros hermanos que delante de Dios día y noche está delante de Dios acusándonos. Tiene todavía acceso, Satanás tiene acceso delante de Dios, pero llegará el día en que no tendrá acceso delante de Dios y ya no podrá acusar. El acusador de nuestros hermanos, Satanás, acusó a Job delante de Dios, insistiendo que la perfección de Job era en esencia falsa y que Job solo servía a Dios por lo que podía obtener de él, como lo traduce la versión lenguaje actual. Está con signos de admiración, dice: pero si Job te obedece es por puro interés. Tal era la acusación de Satanás sobre Job. Si Job te obedece es por puro interés. ¿Por qué? Le has cercado alrededor de él, lo has protegido. A él, a su familia y a todo lo que tiene le has hecho un cerco y nadie lo puede tocar. Hermanos, sin duda Satanás tenía ganas de atacar a Job, pero Dios no se lo había permitido. Había un cerco, la protección de Dios. Esa es la manera hermosa como Dios protege a sus hijos. Hay un cerco alrededor donde Satanás no le es permitido tocar a los hijos de Dios, a menos que Dios se lo permita. La respuesta de Satanás para Dios primero muestra su cinismo básico. Él duda de cada supuesto bien y lo considera deshonesto y hueco. El cinismo es la esencia de lo satánico. Satanás cree que nada es genuinamente bueno. Tampoco cree que la desinteresada piedad de Job ni en la desinteresada generosidad de Dios. Todo lo ve malo. Ya lo dicen las Escrituras. Para el que tiene el ojo malo, para el que es malo, todas las cosas le van a parecer mal. Y ese es Satanás. Todo lo ve mal. La acusación contra Job fue también una acusación contra Dios, pues insinuaba que Dios había sobornado a Job para que le obedeciera. Fíjese el drama el drama que Satanás pone aquí, como si fuera Dios un político, ¿verdad? De poder ser sobornado, como hacen algunos políticos y pagan a ciertas personas.
Dice, bueno, te doy tanta cantidad, pero tú hablas bien de mí. Tú haces esto, me obedeces. Y Satanás le dice a Dios, ¿acaso teme Jehová Dios de Balte? ¿No le has cercado alrededor de él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición. Por tanto, sus bienes han aumentado sobre la tierra. Entonces la acusación de Satanás dio testimonio el hecho de que Dios había protegido a Job, así como Dios te protege a ti y a mí. Y es por pura gracia, mis queridos hermanos, de que Dios hasta aquí nos ha ayudado, y podemos decir Ebenezer, porque hasta aquí nos ayudó Jehová, por su pura gracia, por su pura misericordia. ¿No le has cercado alrededor a él y has dado bendición a todo lo que tiene? Ahora aquí viene el ataque. Pero extiende ahora tu mano. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene. Y verás si no blasfema contra ti en tu misma cara. Su lenguaje es abrupto. Le exige a Dios con verbos imperativos, literalmente, pero ahora solo extiende tu mano y daña su propiedad. Confiado en su acusación contra Job, Satanás insistió a Dios que Job seguramente blasfemaría contra él en su misma cara si esta protección y bendición eran retiradas. Quítale todo lo que le has dado y verás si no blasfema en tu misma cara. Satanás creía que la adversidad podría mover a Job de su posición de fe. Y eso es lo que Satanás quiere hacer en tu vida, en mi vida, que a través de las pruebas, que a través de las adversidades que vienen, que Dios permite, nuestra fe puede ser quebrantada. Nuestra fe puede ser destruida, movida. Pero hermanos, Job resistió contra las artimañas y engaños del diablo. Job resistió, no cedió. Como dice el apóstol Santiago, humillaos pues bajo la poderosa mano, resistid al diablo y huirá de vosotros. ¿Cómo podemos resistir al diablo? A través de la obediencia, a través de una vida consagrada, entregada a Dios. Y cuando Satanás ve un hombre y una mujer consagrados al Señor, obedientes, temerosos de Dios, Satanás huye. Entonces viene el permiso de Dios. Dijo Jehová a Satanás: he aquí, todo lo que tienes está en tu mano. Solamente no pongas tu mano sobre él. En respuesta a la acusación de Satanás, Dios le dio un permiso grande, aunque limitado, para atacar a Job. Dios bajaría el cerco sin removerlo por completo. Hermanos, esto es algo muy interesante que podamos entender. Satanás tuvo el poder y el deseo de afligir a Job todo el tiempo. Lo que le hacía falta era el permiso de Dios. Cuando Dios lo permitió, Satanás estuvo más que contento de atacar a Job hasta el límite de lo permitido. O sea que Satanás no puede atacar tu vida hasta donde Dios le permite. Satanás no puede hacer que sufras
más de lo permitido. Satanás no tiene poder para hacer lo que le plazca, a menos de que Dios se lo permita. Es algo muy hermoso que podamos entender cómo la protección de Dios está sobre nosotros. Como el ángel de Jehová, dice el salmista, acampa alrededor de los que le temen y hace un cerco. Pero ¿por qué razón Dios permite entonces? Le da permiso a Satanás, hermanos. Porque Dios se interesa en nuestras vidas. Porque Dios quiere ser glorificado. Dios quiere glorificarse a sí mismo a través de nuestras vidas. Dios solo le permitió a Satanás hacer lo que él quería hacer para al final cumplir su propósito. Y esto para nosotros es difícil de entender y de comprender. Por eso muchos buscamos una respuesta, el por qué, ¿no? Por eso muchos buscan una respuesta, ¿por qué a mí? ¿Por qué me está sucediendo esto a mí? ¿Por qué me pasó esto a mí? ¿O por qué me pasa esto a mí? Pero hermanos, tenemos que tener una fe inquebrantable, un Dios soberano, un Dios que controla, un Dios que es sabio para hacer las cosas. Entonces Dios le permitió a Satanás hacer lo que él quería hacer para al final cumplir su propósito. Pero nosotros debemos saber que el fin de Dios en esta gran concesión no era gratificar al diablo, sino glorificarse a sí mismo, haciendo a Satanás un instrumento de su propia vergüenza e infamia, dice Trapp. Cada cosa que sucede en tu vida, hermano, cada pérdida que tú puedes tener, alguna enfermedad que tú puedas tener, algún dolor que tú puedas tener, alguna situación difícil que tú puedas tener en tu vida, es porque Dios quiere ser glorificado. Es porque Dios quiere que a través de esa situación tú lo honres, tú lo glorifiques, tú lo adores. Queridos hermanos, aunque a veces uno nunca pueda conocer la razón específica de su sufrimiento, y realmente nuestra meta no debe ser el buscar una respuesta o la razón de por qué sufro o me suceden tales o ciertas cosas en la vida. Satanás nos atacará para quebrantar nuestra fe en Dios, pero no nos preguntemos por qué. Quizás tú te has preguntado, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mi hijo? ¿Por qué a mi esposa? ¿Por qué a mi familia? ¿Por qué a mi madre? ¿Por qué a mi padre? Puede ser que te has preguntado eso, porque buscas una respuesta. Como muchos lo hacen, ¿verdad? La pregunta correcta sería, ¿cuál es el propósito de Dios al permitir esta prueba en mi vida? ¿Qué lecciones quiere que yo aprenda? Y así pueden surgir, hermanos, muchas preguntas o dudas a veces. Lo que Dios quiere que aprendamos en cada situación es aprender a confiar en Él, porque Él es soberano, sabio, y todo lo que hace tiene un propósito y nada sale de su control. Cada prueba que Dios permite, Él quiere pulir nuestras vidas y transformarnos a su imagen para su gloria, para su propia gloria, así como lo hizo con Job. A pesar de lo bueno que era Job al inicio del libro, él se convertiría en un hombre mejor al final de este. Él fue mejor en carácter, más humilde y más bendecido que antes. Hermanos,
No abandones a Dios en medio del sufrimiento. Acércate a Él para que puedas recibir consuelo y fortaleza y paz a través de la comunión con Él. Aunque no entiendas nada, aunque seas tentado a maldecir a Dios, porque eso es lo que el diablo quiere. Pero aprendamos de Job. No maldijo a Dios, no reprochó a Dios. Eso quería Satanás. Y verás si no te maldice en tu misma cara. Queridos hermanos, que en cada situación difícil que nos encontremos, que en cada prueba difícil podamos adorar a Dios, podamos bendecir a Dios, como dice el salmista allá en Salmo 103, alma mía, bendice a Jehová. No olvides ninguno de sus beneficios. Entonces, hermano, al contrario, debemos adorar a Dios y confiar en su soberanía, y Él nos hará más como Él en carácter, y Él pueda ser glorificado en nuestras vidas como lo hizo con Job. No dejes que tu fe sea quebrantado a través de las pruebas. Confía en ese Dios soberano que controla con sabiduría todo lo que sucede en nuestras vidas. Oremos. Padre, gracias te damos en esta hora. Gracias por tu palabra. Gracias, oh Dios, porque eres soberano. No hay nada que pueda suceder en que tú no estés al control. No hay nada que pueda suceder en nuestras vidas en lo cual tú no lo permitas. Es porque así tú has querido. Todo lo que sucede en nuestras vidas, Señor, es porque así tú lo has querido, es porque así tú lo has determinado. Gracias porque eres un Dios sabio. Sabes lo que haces. Y nosotros no sabemos nada, Señor. Ignoramos muchas cosas. Pero ayúdanos, oh Dios, que en cada prueba que podamos estar enfrentando como iglesia, como familia, como personas, como hijos tuyos, nuestra fe pueda ser inquebrantable al saber que tú eres un Dios soberano. Gracias te damos, porque así como protegiste a Job, hiciste un cerco en su vida, así tú también estás cuidando de nuestras vidas. Y no nos dejarás ser más tentados, más allá de lo que podamos resistir. Gracias porque tú das la salida. Gracias por tu amor, por tu misericordia hacia nosotros. Bendice a tu pueblo en esta mañana. Si hay alguno de mis hermanos, oh Dios, que en esta mañana están escuchando, pero que están pasando por ciertas pruebas difíciles, fortalece la fe de ellos. Que cada uno de nosotros podamos crecer en carácter de humildad, en carácter de temor a ti, oh Dios, así como Job. Que tu carácter sea formado en nosotros y que tú seas glorificado y honrado a través de nuestras vidas. Gracias, Padre. Bendice a tu pueblo en esta mañana. Que tu paz y tu bendición sea sobre tu iglesia. En el nombre de Jesús, que merece la honra y la gloria. Amén. Que el Señor les bendiga, mis queridos hermanos. Un fuerte abrazo. Que Dios sea con cada uno de ustedes.